Mi esposo me traicionó el día de nuestro compromiso y la amante es mi propia hermana. Mi familia se puso de su lado, así que yo. Mi nombre es Sofía. Y lo que estás a punto de escuchar, no es una historia de amor. Tampoco es una tragedia. Es una cicatriz. Una que hoy puedo mostrar con la cabeza en alto. Porque sobreviví. Porque renací. Pero eso, no fue inmediato. Todo comenzó el día que creí que estaba alcanzando la cima. La noche de mi graduación universitaria. 4 años de esfuerzo, desvelos, lágrimas, renuncias. 4 años estudiando ciencias de la computación con el objetivo de labrarme un futuro sólido, una vida digna, un lugar en el mundo. Y allí estaba. En un salón decorado con dorados brillantes, flores blancas y una mesa de dulces que parecía sacada de un cuento. Era mi celebración. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de universidad, todos estaban ahí. Y por supuesto, él también estaba. Roberto. Mi novio desde hacía 4 años. Alto, de mirada cálida y risa fácil. Lucía elegante en el traje azul que habíamos elegido juntos. Me tomaba de la mano, me susurraba bromas, me hacía reír aún en medio de las formalidades. Planeábamos mudarnos juntos a Seattle. Él tenía una oferta en una startup tecnológica, yo, entrevistas agendadas. Nuestro futuro parecía escrito. Y también estaba ella. Esperanza. Mi hermana gemela. Vestida con un rojo encendido, como de costumbre robándose todas las miradas. Siempre supo cómo hacerlo. Tenía esa aura, ese algo que hacía que todos giraran la cabeza cuando entraba en una habitación. Pero ese día no importaba. Porque la celebración era mía. Al menos, eso creía. El salón vibraba de alegría. Me sentía en la cima del mundo. Hasta que cometí el error más inocente de la noche, olvidé el diploma en el carro. Me disculpé por unos minutos y salí. Caminé entre el aire fresco, con la sonrisa aún dibujada en el rostro. Tomé el diploma del asiento trasero y, por un momento, me detuve a contemplarlo. Ese pedazo de papel era el símbolo de todos mis logros. De todo lo que había superado. Pero cuando regresé al salón, algo no encajaba. Busqué a Roberto. No lo vi. Busqué a Esperanza. Tampoco estaba. Algo se revolvió en mi pecho. Al principio, traté de no pensar mal. Siempre se llevaron bien, ¿no? Ella incluso me ayudó a elegir su regalo de cumpleaños el año anterior. Pero una parte de mí, una parte muy antigua y callada, empezó a gritar. Fue entonces cuando mi prima, Jessica, se acercó. Tenía la mirada evasiva y la voz temblorosa. ¿Estás buscando a Roberto y a Esperanza?, preguntó. Asentí. Los vi salir al estacionamiento, hace unos 15 minutos. Juntos. Parecían muy íntimos. Las palabras fueron cuchillas. No por lo que decían, sino por lo que insinuaban. Y, aún así, quería creer que no. Que no era lo que parecía. Que eran ideas mías. Celos, inseguridad, paranoia. Pero había algo en su tono, algo en el aire. Y entonces caminé. Salí del salón con el corazón apretado y los pasos lentos. Crucé el estacionamiento mal iluminado como quien cruza una pesadilla. Y al fondo, junto a una vieja camioneta blanca, los vi. Él la besaba. Con las manos en su rostro. Con esa pasión que conocía tan bien. Y ella lo sujetaba por la corbata, como si el mundo se fuera a acabar si se separaban. No era una escena casual. No era un error. Era una traición consumada. Mi mundo se detuvo. Los escuché hablar. No puedo seguir fingiendo, dijo Roberto. Yo tampoco, respondió ella. Ella nunca va a entender lo que tenemos. Yo, la que estaba adentro recibiendo felicitaciones, la que había soñado con una vida con él, era solo el obstáculo. La equivocación. El tiempo perdido. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo correr. Atravesar el salón sin mirar a nadie, sin despedirme. Con las lágrimas cegándome, me metí al carro y manejé sin rumbo. Terminé en un motel de mala muerte, pagando una noche solo para poder esconderme. Para no existir. Pensé que el dolor iba a matarme. Pero no lo hizo. Solo fue el principio. Esa noche, encerrada en ese cuarto con olor a humedad y paredes manchadas, comenzó mi caída. Me quité el vestido de graduación como quien se arranca una piel ajena. Me senté en la cama con la mente hecha pedazos, y entonces llegaron los mensajes. Primero, Roberto. Directo. Frío. Letal. Sofía, sé que nos viste. No quería que fuera así, pero no puedo seguir fingiendo. Estos 4 años fueron un intento de olvidar lo que siento por Esperanza. Ella es a quien realmente amo. Perdón por haber desperdiciado tu tiempo. Desperdiciado. Eso fui yo. Un desecho. Un intermedio incómodo. 4 años reducidos a un intento.
Cada palabra me golpeaba como si llevara plomo. Luego, ella. Mi hermana. Hermana, sé que esto es difícil de entender, pero lo que siento por Roberto es algo que no puedo controlar. El amor pasa, no es algo que escojamos. Espero que algún día puedas perdonarnos y aceptar nuestra felicidad. Felicidad. ¿Cómo se atrevían a usar esa palabra? ¿Cómo podía ella, mi hermana, hablarme de felicidad cuando acababa de destruirme? Lancé el celular contra la pared. Lo vi romperse, astillarse, como yo por dentro. Y sin embargo, el dolor era tan vasto que ni siquiera gritar ayudaba. Pasé la noche sin dormir. Apenas respirando. Por la mañana, nuevos mensajes llegaron. Mi mamá. Mi papá. Uno detrás del otro. Sofía, ¿dónde estás? Estás exagerando. Tu hermana y Roberto están enamorados. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Esa frase me persiguió como un eco maldito. Sé que está difícil, hija. Pero tienes que ser madura. ¿Madura? Después de ver a mi hermana besando a mi novio en el estacionamiento de mi propia fiesta, regresa a casa. Podemos hablar como familia. Familia. Otra palabra prostituida por su hipocresía. Y por si no bastara con lo que ya dolía, llegó el golpe final. Otro mensaje de esperanza. Sofía, tratamos de resistir. Durante años luchamos contra esto. Roberto estuvo contigo porque pensó que podía olvidarme. Yo incluso alenté esa relación, pero fue inútil. El amor verdadero no se puede detener. Espero que seas la hermana que siempre fuiste y nos apoyes. Apoyar. Me pedía que los apoyara. Como si fuera mi deber ayudar a la pareja que había construido su felicidad sobre mi sufrimiento. Como si su amor fuera más importante que mi vida destruida. Me quedé 3 días en ese motel. Encerrada. Comiendo lo mínimo. Durmiendo a ratos. Llorando a mares. Y en ese aislamiento brutal, comencé a ver con otros ojos. Recordé. Todo. Las veces que Esperanza pedía prestado mi vestido favorito y lo usaba antes que yo. Las veces que se adueñaba de mis ideas, de mis hobbies, de mis gustos. Siempre eclipsándome. Siempre brillando más. Yo era la madura, la centrada, la responsable. Palabras bonitas para decir, aburrida. Recordé cómo en el baile de la secundaria ella compró el mismo vestido que yo, solo un tono más vibrante. Como mi esfuerzo fue opacado por su espontaneidad. Como en cada reunión familiar, su voz se oía más, su risa era más celebrada. Y yo era el fondo de la escena. Recordé también las veces que Roberto hablaba más de Esperanza que de mí. Cómo se reía más cuando ella estaba. Cómo parecía animarse si sabía que vendría con nosotros. Yo lo ignoré todo. Porque quise creer que solo era mi imaginación. Porque me enseñaron que sentir celos era algo vergonzoso. Pero no era imaginación. Nunca lo fue. Yo fui el premio de consolación. La sombra útil mientras Esperanza no estaba disponible. Y entonces, como si el universo no pudiera resistirse a seguir dañándome. Leticia, mi mejor amiga de la universidad, me llamó. Sofía, no sé cómo decirte esto, pero Esperanza subió una foto a Instagram. Ella y Roberto. La descripción dice finalmente libres para amar. Finalmente libres. Una semana después de haberme destrozado, ya estaban celebrando públicamente su amor. Como si yo jamás hubiera existido. Ese fue el momento en que dejé de llorar. Y comencé a levantarme. Regresé a casa al tercer día. No porque los extrañara. No porque quisiera reconciliarme. Sino porque necesitaba cerrar esa puerta, con mis propias manos. Entré con mi llave. La misma que usé durante años para llegar a lo que creí era un hogar. Y lo que vi en la sala me dejó helada. Roberto estaba en el sofá, el mismo donde veíamos películas los domingos. Tenía su brazo alrededor de Esperanza. Mis padres, sentados frente a ellos, reían. En la mesa de centro, una botella de champaña descorchada y copas usadas. Mi madre me vio y sonrió como si nada fuera anormal. Sofía, qué bueno que regresaste. Estábamos celebrando la novedad. La novedad. Mi mundo se acababa y ellos celebraban. Esperanza se levantó aún de la mano con Roberto. Hermana, sé que estás molesta. Pero ahora que tuviste tiempo para procesarlo, ¿podemos hablar como adultas? Procesarlo. Como si fuera una ruptura casual. Como si me hubiera caído el café y ya, era hora de limpiarlo. ¿Procesar qué, Esperanza? ¿Qué te besabas con mi novio en el estacionamiento mientras yo estaba adentro celebrando mi graduación? Mi padre intervino. No seas dramática, hija. Nadie traicionó a nadie. Son cosas del corazón. Lo importante es que ellos son felices juntos. Lo dijo con tanta naturalidad, que por un instante dudé de mi cordura. Mi madre se acercó. Sofía, perdiste a alguien que amabas, lo entiendo.
Pero también tienes que pensar en el bienestar de tu hermana. ¿Pensar en ella? Después de que destruyó mi vida, intenté mantener la compostura. Roberto y yo íbamos a mudarnos. Teníamos planes. 4 años juntos. Roberto, aún en el sofá, se limitó a hablar con una voz que ya no reconocía. Sofía, lo lamento. Realmente traté de amarte como merecías, pero no pude seguir fingiendo. Fingir hubiera sido peor. Su frialdad era peor que el engaño. Porque ahora, ni siquiera lo ocultaban. Ni siquiera disimulaban. Esperanza se acercó más. No sabes cuánto lo intentamos. Fingir que éramos solo cuñados fue una tortura. Retrocedí. Fingían ser cuñados porque lo eran. Porque tú eras mi hermana y él, mi pareja. Y seguirás siendo mi hermana, dijo Esperanza, con lágrimas en los ojos. Solo te pido que nos apoyes. No quiero perderte también. Reí. No por humor. Por el absurdo. ¿Perderme? Esperanza, lo ganaste todo. Mi lugar. Mi pareja. El cariño de mamá y papá. ¿Qué más querés? Fue entonces cuando mi padre se levantó molesto. Basta, Sofía. Estás siendo egoísta. Tu hermana encontró el amor de su vida. Deberías alegrarte. Mi madre lo secundó. Siempre fuiste celosa de Esperanza. Desde pequeñas. Cada vez que ella brillaba, tú te ponías así. ¿Así como? ¿Como alguien que exige respeto? ¿Como alguien que esperaba un mínimo de lealtad? Nadie dijo nada. Y entonces, hablé con una calma que ni yo sabía que tenía. Tienen razón. Soy egoísta. ¿Cómo me atrevo a molestarme porque mi hermana se quedó con mi novio y mis padres lo celebran con champaña? ¡Qué insensible soy! Esperanza, con la voz entrecortada, repitió la misma frase que destruiría cualquier vínculo posible entre nosotras. Roberto nunca fue realmente tuyo. Siempre me amó a mí. Esa fue la última gota. Tienen razón. Él nunca fue mío. Y ustedes tampoco. Mi madre intentó hablar. Mi padre frunció el ceño. Pero ya era tarde. Todo se había dicho. Subí a mi cuarto. Tomé 2 maletas. Guardé lo necesario. Ropa. Documentos. Lo justo para irme sin mirar atrás. Esperanza apareció en la puerta. Sofía, no podés hacer esto. No puedes dejar que una pelea destruya nuestra familia. ¿Pelea? ¿Tú le llamas pelea a lo que hiciste? No. Esto no fue una discusión de hermanas. Esto fue traición. Y no tengo ninguna obligación de quedarme. ¿A dónde vas a ir? No tenés nada. Ya encontraré el camino. Siempre lo hago. Por favor, insistió. Tú eres fuerte. Tú vas a estar bien. Pero yo no puedo perder a Roberto. Ahí lo entendí todo. Para ella, mi dolor era un precio menor comparado con su felicidad. Y por eso le dije. Entonces quédate con él. Y ojalá nunca lo pierdas. Porque el día que lo hagas, no te va a quedar nadie más. Bajé con las maletas. Nadie trató de detenerme. Nadie gritó mi nombre. Tomé mi auto, conduje hasta un motel más digno y alquilé una habitación por una semana. Bloqueé a todos. Redes sociales. Teléfonos. Todo. Al día siguiente, en el buzón de entrada, me esperaba una carta. Una invitación. Boda civil. Esperanza y Roberto. Un mes después. En el reverso, una nota escrita a mano. Hermana, incluso con nuestros desacuerdos, siempre serás parte de esta familia. Espero que estés presente en el día más importante de mi vida. La rompí. En pedacitos tan pequeños como los que ellos habían hecho con mi corazón. Y por primera vez en muchos días, lloré. No por Roberto. No por Esperanza. Lloré por mí. Por la Sofía que había creído tener una familia. Por la ingenua que pensó que el amor siempre iba a ser suficiente. Pero esa Sofía, ya no existía. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Tenía un apartamento diminuto, con paredes desnudas y muebles prestados. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho. Como si el aire se negara a entrar del todo. Como si aún estuviera atrapada en aquel estacionamiento, en esa escena imposible de olvidar. Pero también había algo nuevo en mí. Algo que no podía describir, todavía. Una semilla. Una voz interior que decía, sobreviviste. Ahora empieza de verdad. Conseguí un empleo en una empresa de desarrollo de software en el centro de la ciudad. No era el lugar de mis sueños, pero era un inicio. El primer ladrillo de una nueva vida. Mis compañeros de trabajo eran amables, especialmente Jaime y Alejandra. No hacían preguntas incómodas. Solo me incluían. Me invitaban a almorzar. Me hacían reír cuando menos lo esperaba. Una tarde, Alejandra me miró con curiosidad y me dijo: Sofía, ¿vienes al Happy Hour hoy? Estuve a punto de decir que no. Como siempre. Pero por alguna razón, acepté.
Y esa pequeña decisión cambió muchas cosas. Allí conocí a gente increíble. Miguel, que trabajaba en diseño, compartía mi gusto por la fotografía. Jaime, que era desarrollador senior, se ofrecía a ayudarme con las tecnologías que aún me costaban. Alejandra, con su risa contagiosa, se convirtió en un refugio emocional sin saberlo. Nunca preguntaron por mi pasado. Solo me ofrecieron un presente amable. Comencé a tomar cursos online por las noches. Estudiaba algoritmos, optimización, inteligencia artificial. Canalizaba todo lo que me dolía hacia algo productivo. Cada línea de código era un paso más lejos de aquel dolor, una afirmación de que podía construir algo solo mío. 6 meses después, fui promovida. 1 año después, me ofrecieron liderar un proyecto. 2 años más tarde, me mudé a un departamento hermoso en Portland, tras recibir una oferta que no podía rechazar de una startup tecnológica en ascenso. Y allí, en esa ciudad nueva, entre gente nueva, comenzó mi verdadera historia. Mi jefe, David, vio mi potencial desde el primer día. Sofía, tu mente analítica es impresionante. ¿Has pensado en emprender? Fue como encender una chispa que ya llevaba tiempo queriendo arder. Empecé a trabajar en una idea. Un algoritmo que optimizaba rutas de entrega para empresas de logística. Querían ahorrar tiempo. Yo quería ahorrar algo más, mi fe en mí misma. Pasaba noches enteras programando, corrigiendo errores, probando versiones. Y funcionó. La startup me ofreció apoyo para convertir mi idea en un producto real. En poco tiempo, mi proyecto se convirtió en una división interna rentable. Me promovieron. Luego me ofrecieron participación accionaria. Y sin darme cuenta, ya no estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Mi vida social floreció también. Conocí a gente valiosa en eventos de tecnología. Empecé a salir nuevamente. Nada serio. Nada que me hiciera sentir vulnerable aún. Pero suficiente para recordarme que merecía ser mirada con respeto, con ternura, con sinceridad. Durante todo ese tiempo, mi familia era solo un eco lejano. No sabía nada de ellos. No me interesaba. Había aprendido a vivir sin buscar su aprobación. Y entonces, 3 años y 2 meses después de aquella noche en que todo se rompió, apareció un email. Un remitente desconocido. Asunto, necesitamos tu ayuda. Cuando abrí el mensaje, casi dejó caer la taza de café. Era de mi madre. Había creado una nueva dirección solo para poder escribirme. Lo sentí desde las primeras líneas. Un tono urgente, entre súplica y desesperación. Querida Sofía, sé que no quieres saber nada de nosotros. Lo entiendo. Pero te ruego que leas esto. Esperanza y Roberto están en una situación muy grave. Continué leyendo. Hicieron inversiones en criptomonedas. Malas decisiones. Perdieron todos sus ahorros. También el dinero que tu padre y yo les prestamos. Están endeudados con personas peligrosas. Vendimos la casa para ayudar, y ni siquiera eso fue suficiente. Me quedé en silencio. Mi familia había perdido todo por ayudar a Esperanza y a Roberto. La misma familia que me pidió madurez. Que me trató como la intrusa. Que me dio la espalda cuando más los necesitaba. Sabemos que te está yendo bien. Lo vimos en LinkedIn. ¿Podrías prestarnos el dinero? Son $200,000. Te prometo que te los devolveremos. Solo, ayúdanos. Me mencionaba como la hija generosa. La más comprensiva. Ahora sí importaba. Ahora sí era parte de la familia. Cerré la laptop. Y no respondí. Pasé el día como un fantasma. En reuniones. En correos. En llamadas. Pero el email seguía martillando en mi cabeza. Alejandra fue mi salvavidas otra vez. No les debes nada, Sofía, me dijo sin dudar. Te abandonaron. No vuelvas a ese ciclo. Si les das eso, vendrán por más. Siempre. Porque saben que responderás. Y lo supe. Tenía razón. Pero también, sentí culpa. Durante la noche, me debatí entre mi deseo de mantener cerrada esa puerta, y la pequeña voz que aún dudaba. ¿Y si algo les pasaba? A la mañana siguiente, respondí. No puedo ayudarles económicamente. Espero que encuentren una solución. Y creí que eso sería todo. Pero estaba equivocada. 2 semanas después, mientras revisaba unos reportes técnicos en la oficina, la recepcionista me llamó por interno. Sofía, hay 2 personas aquí abajo. Dicen que son tu hermana y tu cuñado. Insisten en verte. Dicen que es urgente. El mundo se detuvo por un instante. Diles que estoy en reunión y no puedo atenderlos, respondí, sin levantar la voz. Ya lo hice, pero dijeron que esperarán el tiempo que sea necesario. Me quedé quieta, el corazón latiendo en los oídos. Esperanza. Roberto. Habían viajado hasta Portland.
Habían cruzado una ciudad entera para buscarme, en mi trabajo. Por supuesto. Cuando el dinero no llega por email, lo buscan en persona. Pasaron 2 horas. No pude concentrarme en nada. La idea de tenerlos abajo, sentados, esperando, llorando quizás, me resultaba tan absurda como angustiante. Finalmente decidí que debía enfrentar la situación. Bajé. Y ahí estaban. Sentados en las butacas del lobby. Esperanza, demacrada, con los ojos hinchados y una expresión que ya no reconocía. Roberto, más delgado, con barba crecida y el mismo aire arrogante disfrazado de desesperación. Sofía, dijo ella, alzándose de inmediato. Gracias a Dios. Necesitamos hablar contigo. No hay nada que hablar, respondí, firme. ¿Cómo encontraron este lugar? Roberto se acercó. Solo 5 minutos. Por favor. ¿Es vida o muerte? Rodé los ojos. ¿Vida o muerte? Qué conveniente. No es drama, dijo Esperanza, con la voz rota. Nos están amenazando. No sabemos qué hacer. Solo tú puedes ayudarnos. Ese no es mi problema, contesté. Ya ni temblaba. Ni por rabia. Ni por miedo. Ni por tristeza. Era otra persona ahora. Eres mi hermana, replicó ella con lágrimas auténticas. Siempre fuimos una familia. No puedes simplemente abandonarnos. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca, hueca. ¿Una familia? Me abandonaron en mi propia fiesta de graduación. Me crucificaron por defender mi dignidad. ¿Y ahora, me necesitan? Sabemos que nos equivocamos, intervino Roberto por primera vez. Lo que hicimos fue terrible. Pero no dejes que eso cause algo irreversible ahora. Lo miré con frialdad. ¿Irreversible como arruinarle la vida a alguien? ¿O irreversible como quitarle su familia y reírse mientras la ve caer? No respondieron. Yo me giré y caminé hacia la salida. Pero no me dejaron ir. Me siguieron. Sofía, por favor, insistió Esperanza, jadeando detrás de mí. Solo escúchanos. Ya escuché suficiente. Y no tengo nada más que decir. Llegué a mi auto. Abrí la puerta. Estaba a punto de subirme, cuando Roberto puso la mano en el marco de la puerta, impidiéndome cerrarla. No hasta que nos escuches, dijo con los ojos encendidos, como un loco desesperado. Quita la mano, Roberto. No. Esto te involucra. Eres parte de esta familia, te guste o no. Esperanza apareció por el otro lado del carro, también llorando. Por favor, Sofía. Dijeron que si no pagamos antes del viernes, harán cosas terribles. No tenemos a dónde correr. Ese no es mi problema. Sí lo es, gritó Roberto, perdiendo el control. La familia se ayuda. ¿Dónde estaba mi familia cuando la necesitaba? Le grité de vuelta. Comenzaron a suplicar los dos al mismo tiempo. Presionándome, acosándome, con las voces desesperadas de quienes se sienten al borde del abismo. Fue entonces que lo sentí. Miedo. De verdad. No por sus gritos. No por sus palabras. Sino por sus ojos. Por esa insistencia que ya no era súplica, sino exigencia. Por esa desesperación que podía volverse violencia. Metí la mano en mi bolso sin que se dieran cuenta y apreté el botón de pánico. Uno que la empresa nos había dado a todos después de unos incidentes de seguridad en el vecindario. 3 minutos después, 2 guardias de seguridad aparecieron. Y con ellos, una patrulla policial. Uno de los agentes se acercó con paso firme. ¿Hay algún problema aquí? Estas personas me están acosando. No me dejan irme, expliqué, manteniendo la voz controlada, pero con el corazón a mil. Oficial. Es un malentendido, se apresuró a decir Roberto. Ella es mi cuñada. Solo queremos hablar con ella. ¿Desea que sean removidos de la propiedad? Me preguntó el agente con seriedad. Los miré. Esperanza parecía una sombra de la mujer que conocí. Y Roberto, solo era el esqueleto arrogante de alguien que creía tenerlo todo. Sí, dije con firmeza. Quiero una orden de restricción. Sofía, no. Suplicó Esperanza mientras los oficiales se acercaban. Somos familia. No puedes hacernos esto. Pero sí podía. Y lo hice. Mientras los escoltaban fuera del estacionamiento, no sentí venganza. No sentí placer. Solo, paz. Había cerrado el círculo. Esa noche hablé con un abogado. Inicié los trámites legales. Esperanza y Roberto ya no podían acercarse ni a mí ni a mi lugar de trabajo. Se acabó. Y por primera vez, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin fantasmas. Sin ellos. 2 años pasaron desde aquel día. Y en ese tiempo, mi vida floreció como jamás imaginé. La startup en la que comencé como desarrolladora evolucionó rápidamente gracias al algoritmo que había creado.
Fue tan efectivo que comenzamos a implementarlo en empresas aliadas, optimizando rutas, reduciendo costos, ayudando al medio ambiente. Era útil, escalable, revolucionario. Pronto me ofrecieron convertirme en socia. Luego, directora de producto. Y al año siguiente, fundé mi propia empresa. Yo, Sofía Michei, era ahora la CEO de una compañía tecnológica valorada en más de $50 millones. Tenía 27 años y estaba en la lista Forbes de jóvenes emprendedores a los que había que seguir. Vivía en un penthouse en Portland con vista a la ciudad. No me faltaba nada. Y lo más importante, ya no necesitaba validación de nadie. Entonces, llegó una invitación inesperada. Una de esas que el universo envía como un examen final. La conferencia anual de tecnología y emprendimiento de mi ciudad natal. Me invitaban como oradora principal. Al principio lo dudé. Volver significaba enfrentar todo lo que había dejado atrás. Pero mi equipo de marketing insistió. Sofía, será transmitido en vivo para más de 50.000 personas. Tu historia puede inspirar. Tu presencia puede marcar la diferencia. Acepté. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque estaba lista. Porque ya no me dolía. Llegué a la ciudad la víspera del evento y me hospedé en el mejor hotel del centro. Todo se sentía familiar, y al mismo tiempo lejano. Como una película que había visto muchas veces, pero que ya no podía tocarme. Esa noche decidí cenar sola. Elegí un restaurante elegante, tranquilo, con buena crítica online. Fui conducida a una mesa reservada. Abrí el menú, con la mente en mi presentación del día siguiente. Y entonces, una voz. Disculpe la demora. Soy Esperanza, y seré su mesera esta noche. Levanté la mirada. Ahí estaba ella. Mi hermana gemela. Vestía el uniforme del restaurante. Camisa blanca, delantal negro. El cabello recogido en un moño sencillo. Y los ojos, cargados de años. Años que no le habían sido amables. Se quedó paralizada. Sosteniendo un bloc de notas, temblando. Sofía, susurró con voz apenas audible. Hola, Esperanza, respondí con una calma sorprendente, sin dejar que nada se filtrara en mi tono. ¿Podrías traerme agua con gas mientras decido? Asintió y se alejó con pasos torpes. La observé desde la distancia. Ya no era la mujer radiante que solía deslumbrar en cada habitación. Se movía con cuidado, como si temiera romperse. Como si supiera que algo dentro de ella ya estaba roto. Regresó con la bebida. Aún temblaba. ¿Decidiste que vas a querer? Salmón a la parrilla con risotto de hongos. Y una copa de pinot grigio. Anotó con manos inestables. Dudó. Quería hablar. Pero no podía. El uniforme, los clientes, el trabajo, todo se lo impedía. Tienes otras mesas esperando, le recordé suavemente. Se fue. Y durante toda la cena, la vi pasar por mi mesa con pasos nerviosos. Tiró cubiertos. Olvidó pedidos. Derramó una copa. Estaba fuera de sí. Claramente, no esperaba verme. Cuando trajo mi plato, apenas podía sostenerlo. Y cuando terminé, regresó con la cuenta. ¿Podemos hablar cuando salga? Termino a las 11, dijo con la voz quebrada. La miré en silencio. Vi a la mujer que me había quitado todo, ahora vacía. Esperanza, no tengo nada de qué hablar contigo. Por favor, insistió. Sé que me odias. No te odio. En realidad, no siento nada. Tú y Roberto, solo son parte de una historia vieja. Como personajes de un libro que ya cerré. Eso la desarmó. Le pedí la cuenta. El total era 8 pesos. Saqué un billete de 100 pesos y lo dejé sobre la mesa. Es demasiado, dijo, sorprendida. Quédate con el cambio, respondí poniéndome el abrigo. Claramente lo necesitas más que yo. Y me fui. No miré atrás. No hacía falta. Ya no necesitaba validación, ni justicia, ni explicaciones. La herida había cicatrizado. Y cuando eso pasa, lo que queda ya no duele. Solo enseña. Al día siguiente llegó el momento. El auditorio estaba lleno. Más de 2.000 personas me esperaban en sus asientos, y otras decenas de miles nos veían en transmisión en vivo. Estaba tras bambalinas, con el micrófono ya ajustado, cuando la organizadora se acercó con una sonrisa profesional. Sofía, tenés 20 minutos para tu presentación. El tema, superar la adversidad en el camino del emprendimiento. Asentí. Me miré en el espejo una última vez. Blazer azul marino, mirada firme. Y entonces salí al escenario. Los reflectores me cegaron un segundo. Pero cuando mis ojos se ajustaron, vi los rostros. Cientos de ellos. Esperando. Escuchando. Respiré profundo. Y hablé. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Michei. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia,
no sobre éxito, no sobre tecnología, sino sobre traición. Y sobre cómo las peores noches pueden empujarte a construir las mejores mañanas. Hubo un murmullo suave, un cambio en el aire. Hace 5 años, en la noche de mi graduación, descubrí que mi novio desde hacía 4 años, me engañaba. Con mi hermana gemela. En mi propia fiesta. Mientras yo celebraba el final de una etapa, ellos celebraban el inicio de su traición. Pude ver las reacciones en las primeras filas. Incredulidad. Asombro. Compasión. Cuando enfrenté a mi familia, me dijeron que estaba siendo inmadura. Que debería aceptar su amor verdadero. Mientras yo lloraba en un motel, ellos brindaban con champaña. Mi mundo se vino abajo. Y nadie vino a sostenerme. Hablé sin mencionar nombres. Sin dar datos concretos. Pero con cada palabra, relataba con honestidad quirúrgica la herida que una vez me destrozó. Tuve 2 opciones. Quedarme en el suelo, o levantarme. Elegí lo segundo. No fue fácil. Me tomó tiempo. Pero un día descubrí que no necesitaba a nadie para brillar. Que no era el reflejo de nadie. Que no era la segunda opción de nadie. La emoción en la sala era palpable. Silencio total. Hoy soy CEO de una empresa tecnológica que emplea a más de 200 personas y ha revolucionado la logística sustentable en la costa oeste. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque sobreviví. Porque convertí cada golpe en ladrillo. Cada lágrima en línea de código. Cada no eres suficiente en mi motor más poderoso. Levanté la vista. Vi ojos brillando. Las personas que me traicionaron me dijeron que mis 4 años con él fueron un desperdicio de tiempo. Y tenían razón, pero no por lo que creían. Fue tiempo que desperdicié ignorando mi valor. Y eso nunca lo voy a permitir de nuevo. Una pausa. Y entonces concluí. El mayor favor que alguien puede hacerte, es mostrarte quiénes son cuando más los necesitas. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. Y cuando lo haces, no volvés a perderte jamás. La ovación fue inmediata. Se pusieron de pie. Aplaudieron largo. Fuerte. Y por primera vez, no por lo que había construido, sino por lo que había superado. Volví al hotel. Mi teléfono estallaba con mensajes. Invitaciones a entrevistas. Propuestas. Felicitaciones. Pero entre todas esas notificaciones, había 3 mensajes que se destacaban. El primero, de mi madre. Vimos tu conferencia. Estoy muy orgullosa de ti. Y también muy triste por lo que perdimos. Si algún día quieres hablar, aquí estaré. El segundo, de mi padre. Tu discurso fue increíble. Sé que fallamos contigo. No espero perdón, pero quiero que sepas que lo reconozco. El tercero, de Esperanza. Hermana, tienes razón. Sobre todo, destruí nuestra familia por egoísmo. Te convertiste en alguien increíble. Y yo, me convertí en exactamente lo que merecía. Solo deseo que seas feliz. Los leí una vez. Y los borré. No con rabia, sino con certeza. La historia ya estaba contada. El capítulo ya estaba cerrado. Tomé la botella de champán Dom Perignon que la organización del evento había dejado en la habitación como obsequio. Serví una copa. Me acerqué a la ventana del piso 20. La ciudad se extendía bajo mis pies, brillante y silenciosa. Tomé una selfie, sosteniendo la copa, con la ciudad detrás. La subí a redes con una simple frase. Algunas personas te abandonan en tu peor momento. Usa eso como combustible para volverte inalcanzable en tu mejor momento. Se volvió viral. Miles de me gusta. Cientos de comentarios. Historias de otras personas que también renacieron del abandono, del rechazo, del dolor. Y justo cuando creía que el pasado finalmente se había ido, recibí un último email. El remitente, roberto.salgado84@gmail.com. El asunto, vi tu conferencia. El cuerpo del mensaje era breve. Sin adornos. Sin mentiras. Por primera vez, sincero. Sofía. Vi tu conferencia. Tienes razón en todo. Destruí tu vida, y también la mía. Esperanza y yo nos divorciamos el año pasado. Perdimos nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras familias. Ahora trabajo entregando comida por aplicación. No estoy escribiéndote para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que ganaste. Y que nosotros pagamos el precio por nuestros errores. Lo leí una vez. Y lo borré. No porque me diera igual. No porque fuera insignificante. Sino porque ya no tenía lugar en mi historia. Ese mismo día, al amanecer, tomé mi vuelo de regreso a Portland. Desde la ventana del avión, vi cómo el sol comenzaba a iluminar la ciudad que me vio nacer, reír, confiar, y romperme. Y en ese instante lo supe con una claridad absoluta.
Nunca más volvería. No por miedo. No por rencor. Sino porque, ya no había nada para mí ahí. Mi vida real estaba donde estaban mis decisiones. Mis esfuerzos. Mi dignidad. Mi nueva familia, hecha de amistades sinceras. De socios que creyeron en mi talento. De empleados que construían conmigo un sueño colectivo. De una mujer, yo, que ya no temía caer. Porque había aprendido a volar sola. Esperanza y Roberto no eran los villanos de mi historia. Eran el punto de quiebre. La piedra que me hizo tropezar y, al caer, mirar al cielo por primera vez. Me enseñaron el valor de mi intuición. De mi fortaleza. De mi soledad elegida. De mi amor propio. No fueron un castigo. Fueron una lección. Y la lección más valiosa de todas fue esta. No aceptes jamás ser la segunda opción de nadie. Ni siquiera de tu propia familia. Porque cuando conoces tu valor, no hay traición que te detenga. 5 años después de la peor noche de mi vida, finalmente era libre. Libre de ellos. Libre del resentimiento. Libre de la necesidad de probarle algo a alguien. Libre de todo lo que me había retenido. Y no gané porque ellos perdieron. Gané, porque descubrí quién era realmente. Y eso, fue mi mayor victoria.